Hace unos cuantos días cumplí 16. Todos mis amigos, mi familia, me felicitaron, me hicieron una pequeña celebración y me insistieron en que disfrutara de mi día, algunos incluso que disfrutara de mi juventud. Tal vez sea cosa mía, pero creo que eso se debe a que la mayoría de ellos ya han empezado a sospechar que algo no marcha del todo bien en mí. Ya desde antes, unos pocos me hicieron saber que notaron algo raro en mis últimos escritos. Me comentaron que ya no son tan entusiastas como los de hace años. Ahora me comentan que en ellos parece ocultarse una especie de tristeza, y por ello me han preguntado si estoy bien, a lo que yo les respondo con un simple sí. Y es que desde que cumplí 12 y dejé atrás a mi maravillosa niñez, en la que la inocencia sobre lo que ocurría a mi alrededor me abrigaba contra un extenso océano de inquietudes aún por descubrir, he experimentado una angustia que con el pasar del tiempo se ha convertido en una tristeza derivada de mi intento poco exitoso de llenar un vacío existencial, un vacío que, como suele suceder en algunos casos, quizá en los menores, es ambiguo, en tanto que no tiene una salida clave como tal vez otros sí la tengan, pues temo para mí que este ha surgido por hacerme miles de preguntas complejas en mi cabeza. Entre dichas preguntas, sin duda destacaría el qué se sentirá ser un ciudadano común, qué se sentirá tener una familia más convencional, qué se sentirá no saber de las guerras con las que mi familia y yo lidiamos constantemente, y de algún modo, el qué se sentirá ser libre para poderme dedicar a otras cosas, o simplemente qué pasaría si pudiera disponer del tiempo libre para hacer otras actividades que hacen los ciudadanos comunes, como vacacionar, o poder caminar tranquilamente por la calle sin tener que ocultar nada, y sobre todo, poder vivir sin las diversas preocupaciones de la magnitud que yo tengo. Cada una de las cuales contrasto con otras que, aunque vienen a mí con menor frecuencia, también carcomen a mi cabeza. Ejemplo de ellas son, si sería bueno vivir una vida normal sabiendo que se está librando una batalla de la que ni siquiera me imaginaría, si realmente me gustaría tener una vida normal, o si sería demasiado egoísta abandonar a mis amigos, mi familia, para poder hacer algo que me haga feliz, de tal forma que esta disparidad entre mis cuestionamientos es la que me hace sentir que he perdido la motivación y en última instancia el sentido de la vida, pues estoy convencido de que en ninguno de estos escenarios tampoco me sentiría del todo bien, e incluso me atrevería a afirmar que tal vez me sentiría aún peor a como me siento ahora, y soy consciente de que la única solución viable sea que borren de mi mente el entendimiento que tengo del universo, pero por nada del mundo me animaría a hacer eso, pues de tan solo pensar en la culpa que sentiría por no cumplir con las expectativas que se esperan de mí, esta idea prontamente queda descartada. Llegado a este punto, probablemente un lector interesado se preguntaría muchas cosas acerca de lo que escribo, aunque creo que principalmente le surgiría la incógnita de por qué yo me cuestiono que se sentirá tener una vida normal. Bueno, para poder explicar esto, es necesario comentar que, al igual que todos mis familiares, nací con una discapacidad, que en mi caso fue una del tipo motriz, denominada síndrome de Moebius, una extraña condición que solo afecta a una de cada 500.000 personas, en la que los dos pares craneales 6 y 7 se desarrollan de manera incompleta, y dado que esos pares craneales controlan tanto al parpadeo y movimiento lateral de los ojos, así como a las múltiples expresiones faciales, esta condición provoca parálisis facial y falta de movimiento en los ojos en quienes las padecen, lo que a su vez causa resequedad en los ojos, dificultades en el habla y problemas de pronunciación que van acompañadas de babeo. Cabe destacar que a pesar de no ser mi caso, otros síntomas de esta condición es la hipotonía, el estrabismo, las malformaciones musculoesqueléticas, la disartría y algunos problemas de alimentación, y que si bien este padecimiento es incurable por ahora y es extremadamente difícil de detectar, es imprescindible tener un tratamiento a base de gotas o pomadas para lubricar el ojo y evitar así la resequedad. Ahora bien, con esto dicho, es muy seguro que aquellos lectores verdaderamente interesados que se preguntaron el por qué me cuestionaba qué se sentirá tener una vida normal, puedan imaginarse que me hago esta duda por mi condición, pero no, esa no es la razón de mi tristeza ni mucho menos de mi vacío existencial, pues mi padecimiento es solo el principio a partir del cual subyace el motivo real y bastante complicado de mi sentir. Y es que es dada mi condición, por lo que, al igual que exactamente todos mis familiares, fui despojado de mis padres biológicos al nacer,
luego de ser elegido por Dios, la física cuántica, para que al crecer ayudara a librar las batallas que la humanidad ha tenido que enfrentar contra unos monstruos interdimensionales desde el inicio de los tiempos. En mi caso, mi ayuda ha sido indirecta, pues no participo activamente en las batallas, sino fuera de ellas, redactando las misivas, los resúmenes de las disputas y las estrategias para que mis familiares que participan activamente en las batallas sepan cómo deben actuar. He de admitir que en parte, la función que desempeño me alentó a escribir este diario, en el que siempre escribo cosas de mis días, hasta hoy, que quise hacer algo distinto, puesto que en él practico mi escritura, me propongo mejorar día con día y hago diferentes experimentos para adoptar nuevos estilos, y en parte también lo escribo porque me conecto con mis emociones. Sé que esto podrá sonar cliché, pero desde los 10 años, que no he parado de escribir ni un solo día, me he percatado que cada vez que redacto algo, identifico a mis emociones más que cuando hago cualquier otra actividad, así que solo las dejo fluir, sin tapujos, pero siempre tratando de canalizarlas para algo bueno. Así que habiendo comentado esto, es nuevamente probable que esos mismos lectores interesados a los que les habrían surgido dudas, no hayan hallado una respuesta clara aún, sino que, por contraparte, tengan ahora aún más dudas, pero estoy seguro de que todas estas se irán resolviendo en breve, ya que Dios, la física cuántica, escoge a las personas con discapacidades, ya sean físicas, en las que se incluyen discapacidades motrices, viscerales y sensoriales, o psíquicas, en las que se integran discapacidades intelectuales o psicosociales, a fin de que ayuden a librar las batallas contra unos monstruos interdimensionales, porque, por un lado, son las personas idóneas para cumplir con este propósito, y por otro, porque son una de las máximas expresiones de lo que el heroísmo, en su aspecto más pulcro, implica, e incluso, aunque suene muy exagerado y absurdo, así de bote pronto, en el mal sentido, lo más cercano que existe en el mundo real de un superhéroe. Pero exactamente, ¿cómo pueden justificarse estas dos últimas cualidades? Bueno, resulta que las personas con discapacidades son las mejores calificadas para hacer frente a las batallas, ya que por sus propias limitaciones físicas o psíquicas, así como por las dinámicas de la vida cotidiana, que al igual que a cualquier otra persona les generan diferentes necesidades que deben de satisfacer, se ven obligadas a desarrollar ciertas habilidades mucho más en comparación a las personas que no tienen discapacidades, a fin de compensar esas limitaciones derivadas de su condición y en última instancia satisfacer esas necesidades de su día a día. Por ejemplo, yo, que al nacer con una discapacidad que me imposibilitó de poder pronunciar correctamente las palabras, así como de poder expresar mis emociones, tanto en el ámbito del lenguaje verbal como en el del no verbal, me vi obligado a desarrollar mi habilidad de escribir mucho más que la mayoría, para poder compensar esa deficiencia física y en última instancia para poder satisfacer a las necesidades de mi día a día. Y lo mismo pasa con cualquier otra persona que padezca de alguna otra discapacidad física o psíquica, pues una persona que ha nacido sin alguna extremidad ha tenido que desarrollar más a sus otras extremidades, y una persona que ha nacido con alguna deficiencia en un área específica de su intelecto ha tenido que desarrollar más a sus otras áreas del intelecto. Además, ese esfuerzo adicional que en todos los casos hacen las personas con discapacidad para desarrollar una habilidad mucho más que la mayoría, también tiene sus repercusiones en el desarrollo de una zona de su cerebro más que la del promedio, y es precisamente debido a que las personas con alguna discapacidad desarrollan mucho más una habilidad y con ello una zona del cerebro mucho más de lo común, que son las personas más capaces para cubrir a todos los puestos necesarios para librar las batallas, ya sea dentro o fuera de ellas. Claro que cabría objetar, acertadamente, que no todas las personas con discapacidad se ven igual de obligadas a desarrollar una habilidad mucho más que el promedio, pues es verdad que en los países más desarrollados, las personas con discapacidad gozan de mayor apoyo y dispositivos para poder reducir ese esfuerzo, en comparación a los países menos desarrollados, en los que las personas con discapacidad se ven obligadas a desarrollar una habilidad de manera mucho más intensificada, aunque hasta cierto punto, pues también es cierto que incluso las personas con discapacidad que se valen de dispositivos de apoyo, como bastones, sillas de ruedas, prótesis, pasapáginas y demás, también se ven obligadas a desarrollar mucho más su habilidad adaptativa que las personas sin discapacidad, justamente por el hecho de tener que ajustarse a dichos dispositivos.
Y respecto al concepto del heroísmo, que puede entenderse como una ideología que reúne al conjunto de condiciones para ser un héroe, tales como realizar actos heroicos, mostrar actos o actitudes de valentía, diferenciarse de los demás por haber realizado una virtud, hazaña o proeza que se considere de gran valor, o desarrollar una capacidad sobresaliente para enfrentar el peligro o la adversidad por el bien de otros, solo por mencionar algunas. Puede verse que las personas con discapacidad cumplen con todas estas cualidades y de manera muy sobresaliente, pues muestran actos y actitudes de valentía de manera frecuente, ya que a pesar del miedo y de los obstáculos que implica su condición, las personas con discapacidad superan esos miedos y obstáculos día con día, y siguen avanzando. Se diferencian de los demás por realizar virtudes, hazañas y proezas de gran valor, porque el tener que desarrollar habilidades de un modo mayor al común denominador es sin duda una hazaña que requiere de mucho esfuerzo, y dicha habilidad se convierte en una capacidad sobresaliente que al mismo tiempo en que los ayuda a subsistir, ayuda a los demás porque la humanidad se beneficia de sus habilidades, de suerte que puede concluirse, de manera arrasadora, que las personas con discapacidad son una de las expresiones más evidentes del heroísmo.